Muy bien, continuamos con nuestro curso de módulos y librerías de Python. Particularmente en este video lo que vamos a hacer es continuar profundizando en las herramientas que nos entrega el módulo Matplotlib para el gráfico de funciones. Y vamos a ver en esta ocasión particular cómo sombrear áreas entre curvas, ¿ok? Que es como lo que uno usualmente necesita cuando está trabajando con integrales, ¿verdad? Recordemos que una integral está relacionada con el área bajo una curva, ¿verdad? Entonces, típico que cuando uno hace un gráfico, necesita sombrear una región bajo la curva o entre medio de dos curvas, que es donde uno quiere calcular el área, y eso lo podemos hacer perfectamente utilizando algunas herramientas del módulo Matplotlib, ¿ok? Entonces, como título vamos a poner aquí sombreado de áreas bajo curvas y áreas entre curvas, ¿ok? Es decir, bajo una curva y también entre medio de algunas curvas, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es partir construyendo una función. Aquí yo tengo el código del plano cartesiano usual que hemos estado usando en los últimos videos, ¿sí? Este plano cartesiano no tiene nada, está vacío, ¿sí? Y voy a partir graficando una función. Por ejemplo, la típica función cuadrática, ¿sí? Entonces primero voy a crear aquí el dominio, lo voy a utilizar, lo voy a crear utilizando linspace del módulo NumPy, ¿verdad? Linspace y voy a graficarla, por ejemplo, entre -3 y 3 y voy a poner aquí 200 puntos. ¿Ya? Después voy a poner que y es igual a x cuadrado y voy a graficar lt.plot y aquí tengo que poner la x y la y. Entonces hagamos correr esto y acá está el gráfico. Bueno, aquí ya tenemos nuestro gráfico cartesiano. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero determinar el área bajo la curva de la función x cuadrado entre 0 y 2? O sea, yo voy a querer determinar esa área que está ahí debajo. Bueno, la pregunta es cómo yo puedo graficar esa área. Bueno, para poder graficarla, vamos a utilizar la siguiente función. Voy a venir acá arriba y la función que vamos a utilizar para sombrear áreas es la función plt.fill-between. ¿Sí? Con esta función nosotros vamos a poder graficar, o más bien dicho, vamos a poder determinar el área bajo una curva. ¿Ya? Entonces, ¿qué parámetros debemos agregar? Bueno, debo agregar primero el dominio, o sea, x, ¿verdad? Y tengo que agregar también la función y, ¿sí? Es decir, tengo que decir dónde está definida la función y cuál es la función. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo solamente pongo esto? Fíjense que aquí vamos a tener más parámetros. Pero ¿qué pasa si yo pongo esto? Mira, plt.fillBetween y pongo x, y. ¿Sí? X sería aquí en este caso el dominio y y sería la función cuadrática. A ver, si yo hago correr esto, veamos qué pasa. Fíjense lo que acaba de pasar. Se dan cuenta que se sombreó el área, todo el área bajo la curva, ¿verdad? De la función, donde está definida la función, ¿no? De -3 a 3. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace between. ¿Ya? El fill between va a permitir sombrear el área bajo la curva, ¿verdad? De una función específica. ¿Ya? Voy aquí a cambiarle el color de la función. Voy a poner que el color sea negro, ¿ya? Para que así se note un poquito más. A ver, voy a hacer correr esto. Ahí sí se nota un poquito más la función, ¿verdad? Acá está la función. Y ahí se sombreó el área bajo la curva. Ya, pero ¿qué pasa? Que yo no quiero que se sombree toda el área bajo la curva, solamente quiero que se sombree el área entre 0 y 2, ¿verdad? Para los x entre 0 y 2. Entonces yo tengo que decirle ahora a la función between, fill between, dónde quiero que se sombree el área. Entonces para eso vamos a agregar un tercer parámetro que es el parámetro where. Y aquí nosotros vamos a dar igual y aquí vamos a tener que dar una condición. Esa condición le va a decir dónde queremos nosotros que de alguna manera que se eh, sombree el área. ¿Sí? Aquí hay que dar una condición. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo quiero que se sombree el área bajo la curva para los x mayores que 0 y para los x menores que 2. ¿Verdad? Porque nosotros no queremos el área completa, sino que yo quiero solamente aquí, entre los x mayores a 0 y los x menores que 2, solamente esta región que está acá. Entonces vamos a poner aquí esa condición, ¿verdad? Entonces aquí yo voy a agregar un tercer parámetro, where, y le voy a decir, a ver, ¿dónde? Bueno, lo quiero para los x mayores que 0. Si yo pongo eso,
Fíjense cómo se va a ir ya cortando el área. Ahí está, fíjense que ya no aparece el área sombreada atrás, sino que aparece solamente para los mayores que cero. Y ahora tengo que decirle y además para los x menores que 2. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, para poner un y, aquí no vamos a usar el and. ¿Ya? Recuerden que aquí no usamos and, sino que para el y, ¿verdad? Para la conjunción usamos un ampersand, ¿ya? Que es este simbolito que ustedes tienen en su teclado que forman con el número 6, ¿verdad? Eh, eso es lo que representa el y. Entonces, ahora yo y, además x tiene que ser menor que 2. ¿Se fijan? Entonces yo digo, ¿dónde quiero sombrar el área? Para los x mayores que cero y para los x menores que 2. Entonces, si yo hago esta gráfica, ahora sí, fíjense que ahora sí tenemos, ¿verdad? El área bajo la curva, ¿verdad? Aquí voy a poner x menor o igual a 2 y aquí voy a poner para los x mayores o iguales a cero. Ahí sí, para que se consideren los dos extremos y el área se vea bien. Ahí sí, fíjense. Entonces, se dan cuenta, ahí tenemos el área, ¿verdad? Bajo la curva entre x igual a cero y x igual a 2. Entonces, ahí ya tenemos determinada o pintada esa área, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora algunos parámetros que podemos dar para que podamos modificar, ¿verdad? Esa área, ¿no? Bueno, una cosa que podríamos hacer es obviamente cambiar el color, ¿sí? Y eso obviamente lo vamos a hacer con el parámetro color, ¿verdad? Lo voy a poner acá. Si ustedes ponen color igual a un color, van a poder cambiar el área de la región que se acaba de pintar. Ese color puede estar dado en inglés o puede estar en formato hexadecimal. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero que el color sea, no sé, por ejemplo, rojo. Se voy a poner red. A ver, veamos qué pasa. Ahí está. Fíjense que ahora el área bajo la curva está de color rojo. Ah, es que yo a lo mejor lo quiero de color verde. Bueno, pongo green, ¿verdad? Hago correr esto. Y ahora ahí está de color verde. ¿Se fijan? Entonces ustedes pueden cambiar el color, ¿verdad? A su antojo. Como ustedes quieran, pueden ir modificando los colores. ¿Ya? Ahora, junto al parámetro de color tenemos el parámetro alfa. ¿Ya? Recuerden que estos dos parámetros siempre trabajan muy unidos. Color y alfa trabajan muy unidos porque color da el color bajo el área, ¿verdad? Y alfa permite de alguna manera modificar la transparencia. Si queremos que el color se vea muy fuerte o a lo mejor un poquito más traslúcido. Entonces aquí nosotros tenemos que dar un número y no se olviden que ese número está entre cero y uno, ¿verdad? Menor o igual a 1. Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero que el área bajo la curva sea roja, ¿cierto? Entonces pongo color igual red y tengo esa gráfica. Ya, pero ese rojo está como muy fuerte. Entonces, si yo quiero que sea un poquito menos fuerte, puedo utilizar alfa y aquí puedo poner, por ejemplo, 0,75. O sea, voy a tener el color rojo, pero solamente al 75%. Fíjese que ahí se ve un poquito menos rojo. A ver, voy a dejarlo un poquito menos, en 0,5, por ejemplo. Solamente un 50% de... Ahí, se dan cuenta que ya se ve mucho más suavecito el color. Entonces ustedes pueden ir jugando, ¿verdad? Para que esto se vaya viendo, obviamente, mejor y así poder ir trabajando esto de la mejor manera posible. ¿Ok? ¿Qué más puedo hacer? Bueno, fíjense que aquí las líneas se ven como un poco raras, se ven como de color blanco. Entonces puedo utilizar a lo mejor el parámetro sorter. A ver qué pasa si yo pongo sorter igual a 2. Ahí está. Fíjense que ahora sí ya no se muestran esas líneas blancas, sino que ahora lo que hicimos fue superponer esta área bajo la curva encima de la grilla para que no se vea así tan raro. ¿Sí? Entonces, sorter también lo podemos utilizar aquí. Es uno de los parámetros que hemos estado utilizando que se repite bastante. Entonces, voy a poner aquí, lo voy a dejar anotado también. Podemos utilizar sorter para ir superponiendo objetos. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos el área, o sea, ya la tenemos pintada. ¿Qué más puedo agregar? Bueno, voy a agregar la función también. Recuerden que aquí la función, ¿dónde está? Acá está. La vamos a agregar con label. Aquí la función es simplemente f de x igual a x cuadrado, ¿verdad? Aquí esto lo voy a poner en formato LaTeX. Ahí sí. Aquí la leyenda la voy a tener que poner para arriba. Ahí sí, para que se vea el nombre de mi función, ¿verdad? Ahí sí, fíjense, acá aparece la función. Y ahora a lo mejor yo quiero calcular cuánto vale esa área, ¿verdad? A ver, ¿cuánto vale el área de la función x cuadrado para los x entre 0 y 2? A ver, ¿tenemos alguna herramienta para calcular áreas bajo curvas o calcular integrales?
Claro, recuerden que ya vimos en los videos anteriores que el módulo SymPy nos permitía a nosotros calcular áreas bajo curvas porque tenía entre las funciones una función para determinar áreas, ¿verdad? Porque podíamos calcular integrales. Entonces vamos a traer aquí también al módulo SymPy, ¿ya? Vamos a renombrarlo como SP y vamos a calcular el área bajo la curva. A ver, ¿y cómo se utilizaba el módulo SymPy para calcular de alguna manera el área bajo la curva? A ver, ¿cómo yo podía utilizar SymPy para determinar o calcular integrales? Bueno, simplemente lo primero que tenemos que hacer es definir la variable, ¿verdad? Entonces voy a definir aquí sp, bueno, la variable que vamos a usar es x, igual sp.symbols, ¿verdad? Aquí voy a poner la variable x. ¿Ya? Y la función que nosotros estamos definiendo, de alguna manera, es la función f igual a x cuadrado, ¿verdad? Bueno, una vez que tenemos la función, ahora tenemos que calcular la integral. Entonces voy a poner aquí área es igual a que sp punto, y para la integral usábamos integrate, ¿verdad? ¿Qué pasábamos primero? La función f, y después aquí teníamos que pasar una tupla donde poníamos primero la variable y poníamos desde dónde hasta dónde. En este caso, x de 0 a 2. Entonces, con eso tenemos el área bajo la curva. Y ahora que tenemos el área, yo la puedo poner en algún mensaje, en algún texto, ¿verdad? Voy a poner aquí plt.text. Eso lo voy a poner en, por ejemplo, 3,1. Y el text va a ser, y aquí, bueno, el texto va a ser igual a, voy a poner aquí f y voy a poner área. ¿Verdad? Para que se vea la área. A ver, ¿se verá bien? Hagamos correr esta, a ver si no tenemos problema. Ahí está. Fíjense que aquí se ve el área, me dice que el área es 8 tercios. Bueno, se ve chiquitito, lo voy a hacer un poco más grande, ¿verdad? Este texto lo voy a hacer un poquito más grande con font size, ya, igual a 13, y lo voy a dejar un poquito más atrás, en 1, por ejemplo. A ver, ahí estará bien, no será muy atrás. Bueno, la verdad es que tiene que ser un poquito más adelante, 1,3, y un poquito más abajo, 0,7 por ahí. A ver ahí. Ahí sí, fíjense, ahí tenemos el área, 8 tercios. ¿Se fijan? Entonces, nótese cómo de alguna manera ya a estas alturas estamos combinando los distintos módulos que tenemos. Tenemos el módulo Matplotlib para graficar, el módulo NumPy para generar los dominios, tenemos aquí ahora el módulo SymPy para calcular el área bajo la curva. ¿Se fijan? Entonces, la verdad es que trabajar con los distintos módulos que nosotros hemos estado viendo a lo largo del curso es muy útil porque nos permite ya empezar a resolver una gran cantidad de problemas. ¿Ok? Ya es hora de empezar a integrar los distintos módulos. ¿Sí? Son módulos que se complementan unos a otros. ¿Sí? Así que es muy importante conocerlos. En este caso, entonces, ya hemos graficado aquí el área bajo la curva y la pudimos calcular perfectamente con el módulo SymPy. ¿Se fijan? Porque SymPy tenía una función que permitía calcular áreas. ¿Ok? Bien, entonces ahí ya tenemos el área bajo la curva. Pero ¿qué pasa si yo ahora quiero calcular, por ejemplo, no el área bajo la curva, sino que el área entre medio de dos curvas? Ah, eso también es interesante, ¿no? A lo mejor yo tengo dos funciones y me quiero quedar con el área que está justo entre medio. A ver, hagamos un ejemplo. A ver, primero voy a borrar todo esto que puse acá. Voy a dejar el plano cartesiano vacío y voy a volver a graficar. A ver. Ya, ahí está el plano cartesiano vacío y voy a volver a graficar. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí una función, voy a poner el dominio primero, ¿verdad? np.linspace, desde -5 a 5 y vamos a poner 200 puntos. ¿Ya? Y la función, la primera función que voy a graficar va a ser una función cuadrática, ¿sí? Voy a poner una función cuadrática que mira hacia abajo, voy a poner x menos 2 al cuadrado más 2. ¿Ya? Y aquí voy a poner plt.plot y voy a graficar x, y. Ya. A ver, vamos a ver la gráfica de la función. Ahí está. Fíjense, ahí tenemos, ¿verdad? Nuestra función. Incluso la podría tirar un poquito más para arriba, ¿verdad? Sin ningún problema. Le podría sumar acá 4, ¿verdad? Y aquí le voy a restar simplemente 1. A ver cómo nos quedaría la gráfica en este caso. Ahí. Ya, perfecto. Ahora voy a graficar otra función. Por ejemplo, una recta, ¿no? Una recta que pase por aquí. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí una gráfica y2 va a ser una función, por ejemplo, 0,5 por x
más 1. A ver cómo nos queda eso. plt.plot. Voy a poner aquí x, y2. A ver cómo se verá esta gráfica. Ahí está. Bueno, perfecto. Fíjense que ahí ya tenemos una función cuadrática y una función lineal. Y fíjense que acá entre medio, ¿verdad? Queda una región. Esa región nosotros, por supuesto, podríamos calcular el área. Entonces, lo primero que vamos a hacer es partir sombreando esa área. Entonces, para poder sombrear, voy a poner aquí plt.fill between. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo indico que quiero calcular el área entre medio de esas dos funciones? Bueno, primero tengo que poner el dominio. Y como en este caso vamos a considerar dos funciones, tengo que poner la función uno y la función 2. ¿Ya? Entonces, si yo pongo esto, a ver, ¿qué sucede si yo pongo eso? A ver, fíjate que aparece esa área media extraña, ¿verdad? Bueno, porque ahora yo tengo que indicar qué área es la que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a usar el parámetro where. ¿Ok? Antes que eso, sí voy a poner el color de la primera función va a ser negro y el de la segunda va a ser rojo. ¿Ya? Ahora yo voy a decir, a ver, where, ¿dónde? Bueno, yo quiero gráfica, bueno, quiero que se encierre el área en aquella parte donde la parábola está arriba, ¿verdad? De la función lineal, ¿verdad? Solamente en aquella parte. Recordemos, miren, vamos a volver a ver el gráfico para que esto se entienda mejor. Ahí tenemos el gráfico. Entonces nosotros queremos sombrear solamente esta parte que está acá. Bueno, en esa parte, fíjense que es justo donde la función cuadrática es mayor a la función lineal. Entonces nosotros vamos a tener que indicar esa parte. ¿Ya? Aquí yo voy a decir, a ver, ¿dónde? Where, donde y1 es mayor a y2. ¿Se fijan? Ahí yo le estoy diciendo, quiero que me hagas una sombra, pero solamente en aquella parte donde y1 sea mayor a y2. Entonces, si yo hago correr esto, fíjense que solamente se sombrea esta partecita que está acá. ¿Se fijan? Entonces ahí sí tenemos el área entre medio de esas dos curvas. Ahora yo lo puedo modificar el color, ¿verdad? Puedo, por ejemplo, poner un color que sea un color azul y puedo ponerlo más transparente, por ejemplo, 0.4 y le voy a dar sorder igual a 2 para que esté encima. A esta función, a la línea recta la voy a dejar simplemente de color negro. A ver, veamos qué nos da esto. Ahí está, fíjense, ahí sí ya se ve mucho más bonito. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí tenemos un ejemplo donde estamos calculando el área entre medio de dos curvas. ¿Ok? Entonces, fíjense que podemos utilizar el módulo Matplotlib para hacer gráficos bastante interactivos, bastante bonitos. La verdad es que estos gráficos son muy atractivos, muy lindos. Y aquí uno puede empezar a jugar y hacer otras cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora que ya tengo ese gráfico, podría volver a utilizar el módulo SymPy para calcular el área entre esas dos curvas, ¿no? Perfectamente. Recuerden que el área entre dos curvas hay que restar la función de arriba menos la de abajo. Tengo que determinar desde dónde hasta dónde, ¿verdad? Para determinar los puntos de intersección, uno puede utilizar perfectamente un sistema de ecuaciones. O sea, podemos utilizar herramientas sin ningún problema, ¿sí? Aquí yo simplemente me interesa que podamos hacer el sombreado de áreas entre curvas, que perfectamente se puede hacer, ¿sí? Así que la verdad es que SymPy da para muchas cosas. La verdad es que el análisis que se puede hacer es bastante interesante. ¿Ok? Muy bien, con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta me la dejan en los comentarios y ya nos veríamos en una próxima ocasión. Que estén todos ustedes muy bien.